¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Tuvimos una semana llena de actividades dentro del Palacio Legislativo. Entre ellas se encuentran la celebración del 30º aniversario de la Biblioteca Legislativa, con el acompañamiento del grupo vocal Iztacato. También asistimos a la presentación Desierto Memoria, dúo de sonoridad y poesía de la mano de los poetas Mijaíl Lamas y Gabriela Villa, así como la presentación editorial Combates por la Historia en la Guerra Fría Latinoamericana, con el autor, historiador y ensayista cubano Rafael Rojas. Esta presentación forma parte de la Cátedra Extremos de América. Veamos el resumen. La Biblioteca Legislativa festeja su 30º aniversario de servicio dedicado a atender la necesidad de resguardar la memoria histórica y cultural, pilar esencial para el deber legislativo que resguarda este recinto. Con aproximadamente 140,000 volúmenes únicamente en esta unidad de servicio, la biblioteca y sus trabajadores acercan estos textos a mujeres y hombres que deseen consultar cualquiera que el archivo resguarde. En segundo acto, el ensamble Iztacato, dirigido por el maestro Marco Antonio Ugalde, regaló una presentación basada en textos clásicos como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del reconocido escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, el cuarteto no se limitó con el recorrido literario, sino que creó nuevas formas de poesía, unas sin palabras, llamadas salmos, donde únicamente con onomatopeyas y sonidos crearon composiciones musicales. Después de disfrutar de la presentación musical, los trabajadores de la Biblioteca Legislativa recibieron los reconocimientos por su importante labor en este espacio de estudio y resguardo durante estas 3 décadas. En el Viernes Cultural se presentó Desierto Memoria, dúo de sonoridad más poesía, con la participación de Mijaíl Lamas, crítico, poeta y traductor, acompañado de Gabriela Villa, narradora, poeta y música, invadiendo el espacio de la Biblioteca General de un paisaje sonoro, creado específicamente para esta pieza. Los escritores desentrañaron un poemario que consiste en la puesta en escena de una pluralidad de voces, es decir, un diálogo entre versos provenientes de los libros Memoria del Desierto, Contraverano y Aguijón de Miel, de la autoría de Mijaíl Lamas y Gabriela Villa. Los autores resaltan que sus escritos han sido interpretados con expresiones sonoro-poéticas, un resultado de la narración y la música. Los escritores crearon una dinámica colectiva con el público presente, en donde participaron creando versos para después recitarlos al final de la presentación. Se presentó el libro Combates por la Historia en la Guerra Fría Latinoamericana, escrito por Rafael Rojas, historiador y ensayista cubano. El autor recomendó recurrir a la historia escrita de los principales países involucrados en dicha guerra, Estados Unidos y Rusia, para después mirar hacia África y América Latina, y así reconocer los orígenes revolucionarios de cada uno. Además, destaca la importancia de las revistas académicas como material de consulta e investigación, pues la mayor parte de la bibliografía para su texto fue basada en información de dichas publicaciones. Los participantes hicieron ver algunas inquietudes al autor para profundizar en los asuntos que el libro toca, por ejemplo, la importancia de crear un pensamiento propio en las escuelas latinoamericanas para observar, comprender y adaptar un nuevo fenómeno social, conveniente a nuestro propio contexto sociohistórico. Han pasado casi 150 años desde el natalicio del poeta Antonio Machado, una de las figuras más emblemáticas de la poesía de principios del siglo XX. Por ello, la doctora María Vázquez, directora general de las Bibliotecas Legislativas, nos recuerda la obra del llamado poeta más querido de España. Veamos esto. Hoy recordamos a Antonio Machado,
uno de los más grandes poetas hispanoamericanos, filósofo, dramaturgo, gran autor de la literatura universal. En la vida y obra de Antonio Machado, un momento histórico determinante fue la Guerra Civil Española, una coyuntura que lo puso muy cerca de grandes poetas de la generación del 98, como son Rafael Alberti, León Felipe, Miguel de Unamuno. En un rango de 35 años, de 1903 a 1938, apareció el grueso de la obra de Antonio Machado, entre ellos 16 volúmenes de poesía y 8 obras de teatro que realizó con su hermano. En esta obra destaca la poesía, que tiene gran fuerza, reverbera, porque coincide con un eco popular y con los ideales de un compromiso humano que se le reconoce entre sus lectores. Poesías completas de Antonio Machado. Te recomendamos 2 ediciones de las poesías completas de este poeta, publicadas por Editores Mexicanos Unidos en 1983 y en 2000. Este libro lo publicó Antonio Machado originalmente en 1917 e incluye la selección elaborada por el autor, de la cual se trasminan las circunstancias de su vida implícitas en un combate significativo y humanista contra la tiranía y el oscurantismo, con una aspiración luminosa del mañana. Antología poética. Este compendio, publicado por Santillana en 2005, incluye una muestra de la poesía de Antonio Machado, acompañada de una serie de estudios que abordan la época, la vida y la obra del poeta. En la selección que incluye se encuentra una muestra del libro Campos de Castilla, que apareció originalmente en 1912 y que es una obra más inserta en las características de las obras producidas por la generación del 98. Antonio Machado, Antología Poética. Te recomendamos esta antología editada en la colección Clásicos para Hoy de la Secretaría de Cultura, que incluye una selección del poeta Antonio del Toro. En este libro destaca una selección del cancionero apócrifo de Juan de Mairena y otra del cancionero apócrifo de Abel Martín. Recordemos que Juan de Mairena y Abel Martín son heterónimos de Machado, y esta es una de las características relevantes de la obra del poeta, como lo fueran también para Fernando Pessoa, otro gran escritor. Esta antología incluye también una selección de soledades, que es el primer libro de Antonio Machado y que publicó en 1903. Las dos Españas, Intrahistoria de Antonio Machado, de Tere Medina Navascués. Para conocer y adentrarse en los álgidos acontecimientos de la vida de Antonio Machado, te recomendamos este libro, este análisis de Tere Medina Navascués, editado por Porrúa en 2003. Es una obra que analiza el mapa de acontecimientos y costumbres de una época crítica para España, desde 1898 hasta 1939, año de la muerte de Machado, quien luego de exiliarse falleció en el contexto de la Guerra Civil Española, que iniciara en julio de 1936 para terminar en 1939 con el parte de guerra firmado por Francisco Franco y el establecimiento de una dictadura que concluyó hasta 1975. Te invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a leer la obra del gran Antonio Machado, un poeta autor de una poderosa obra que destaca por su vocación profundamente
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Mentes Creativas. Hoy tenemos como invitado a un escritor realmente notable, don Rafael Vargas Escalante. Bienvenido. Gracias, Arnulfo. Qué gusto estar con ustedes. Bien. ¿Cómo has combinado tus actividades como poeta, como promotor cultural, que eres muy eficiente en eso, y como periodista? Lo que pasa, yo siempre pienso que el periodismo es parte de la literatura. El periodismo es literatura bajo presión. Uno tiene que escribir, no puede uno estarse equivocando, no tiene uno la posibilidad justamente que tiene con la poesía. Con un poema uno juguetea con un poema una y otra vez, lo ve al derecho, lo ve al revés, lo pone hacia un lado. ¿Qué pasa si cambio esta palabra? Pero al mismo tiempo creo que ambas actividades son estrictamente complementarias. Es decir, un periodista tiene que tener una clara conciencia de la prosa, tener una prosa eficaz, directa, tan concisa como sea posible, y creo que eso lo enseña la poesía. Creo que la poesía es una gran lección para alguien que quiere estudiar periodismo, porque el arte de la poesía es justamente decir lo más con lo menos. De tus 10 libros, ¿cuál es el que te satisface más? Que te llena de gusto saber que eres capaz de generar textos como estos. Creo que todos los libros que he publicado tienen algo bueno, por lo menos algún poema que vale la pena. Hay un libro que en particular consideraría yo como una puerta de entrada si alguien tiene interés, por ejemplo, en leer lo que yo escribo, que es un volumen compilatorio, se llama Signos de Paso. Signos de Paso se publicó dentro de una colección que se llamaba La Cincuentena, porque estaba dedicada a la generación de los que nacimos en la década de 1950. Y entonces allí hay una suerte de antología personal, digamos, de 4 o 5 de mis primeros libros. Creo que ese libro se defiende todavía. Y acabas de presentar el más reciente, Villahermosa. Así es. Platícale a nuestra audiencia quién fue José Carlos Becerra. Bueno, José Carlos Becerra es un poeta para mí absolutamente entrañable, al que leo con deslumbramiento desde hace 50 años. No he dejado de leerlo nunca. Hay unos cuantos poetas que uno frecuenta en su vida de esa manera. Hay autores que nos dicen muchas cosas. Yo creo que uno realmente aprende a amar la poesía de un autor cuando uno dice yo quisiera escribir eso, yo habría querido escribir eso, ¿no? Y eso es lo que me pasa con Becerra. 50 años de leerlo, pues me llevaron a pensar, ahora que se acercaba su cincuentenario luctuoso en el 2020. Me interesa mucho que le digas a la audiencia, sobre todo a los jóvenes, por qué es bueno leer o escribir poesía. Leer poesía es fundamental porque la poesía es el arte de vivir. La poesía nos educa en el arte de vivir. Nos da conciencia de nuestra profundidad como seres humanos, nos da conciencia de la profundidad de nuestros semejantes y permite entender muchas de nuestras experiencias, permite comprender nuestros errores y ciertamente nos permite amar mejor el mundo, que es como yo le puse de título a uno de mis libros, Se ama tanto el mundo. Este mundo, con todas sus limitaciones, su fealdad y sus miserias, es una maravilla, es un prodigio estar aquí. Debemos considerar que estamos en una fiesta y hay que aprovechar el tiempo en esa fiesta, no andarlo perdiendo a lo tonto, en fin, hay que leer. Rafa, te agradezco mucho que hayas venido hasta acá. Estamos en un clima realmente complicado y por fortuna don Rafael tuvo la gentileza de venir a San Lázaro. Eres bienvenido y espero que nos veamos pronto para tu siguiente libro de poesía. Mil gracias, Arnulfo. Qué placer estar aquí, de verdad. Gracias por su atención. Este es un episodio más de Mentes Creativas. Un poeta como don Rafael Vargas Escalante se antoja leerlo. Se lo recomiendo y les sugiero que no se aparten de nuestro programa. Gracias por todo.